Hola a todos. Hoy es sábado, 4 de julio de 2026, y nuestro querido amigo, el profesor Mehendi, está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, profesor. Quiero empezar por lo que ocurrió ayer, porque es muy importante. Quiero hablar de los países que han participado hasta ahora en el funeral del líder supremo de Irán. Pero antes de entrar en eso, ayer hubo una noticia de última hora sobre Yemen. Un avión civil iraní rompió el bloqueo de 10 años sobre Yemen. Hemos tenido ese bloqueo durante más de una década. Estados Unidos mantuvo el bloqueo sobre Yemen durante más de 10 años. Y ahora vemos que el avión iraní llega allí y simplemente, los cazas de Arabia Saudí intentaron, ya sabes, causar algún tipo de problema, pero parece que fueron expulsados del espacio aéreo de Yemen por el sistema de defensa aérea yemení. ¿Cuál fue la importancia de eso? What was you all see ahead? What was the importance of that? What was the main reason for Iranian airplane going there? Well, we have to keep in mind Bueno, hay que tener en cuenta que Yemen, el genocidio en Yemen, empezó antes que el de Gaza. ¿Me oyes? Gaza. Can you hear me? Yeah. Sí, te oigo. Yeah. Okay. Sí, el genocidio en Yemen empezó antes que el genocidio en Gaza. Y los estadounidenses, los saudíes, los emiratíes y todos los países de la región ayudaron a los saudíes y a los emiratíes a llevar a cabo ese genocidio. En 2015, cuando Obama dio luz verde para iniciarlo, Erdogan en Turquía y Qatar, los Emiratos, Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein, todos Egipto, Jordania, todos colaboraron y trabajaron junto a Occidente. Conocí a un estadounidense, un antiguo funcionario, que me contó que estaba en un barco de guerra de Estados Unidos en el Mar Rojo durante el asedio a Yemen, en plena guerra genocida. Y el barco en el que estaba interceptó una pequeña embarcación que llevaba medicinas hacia Yemen, y los marineros estadounidenses fueron y tiraron todas las medicinas al mar. The US sailors went and dumped all of the medicine into the sea. So Yemen was dealing with this. Así que Yemen se enfrentaba a esa coalición de monstruos. Estaban rodeados, pero los derrotaron. Y por supuesto Turquía y Qatar. Bueno, no debería decir Turquía, sino Erdogan, porque Erdogan no es Turquía. Erdogan y Qatar apoyaron el genocidio. Pero luego, cuando los saudíes y los emiratíes tuvieron mayores diferencias con Qatar y lo sitiaron, Irán salvó a Qatar. A veces me pregunto si Irán debería haberlo hecho. Después Qatar se apartó de esa coalición y también lo hizo Erdogan. No por simpatía hacia el pueblo de Yemen, sino por sus diferencias con los saudíes. En cualquier caso, sobrevivieron a esa guerra genocida y desde entonces han estado bajo asedio. Y aunque nadie los apoyó, acudieron en ayuda de Gaza. Even though no one supported them, they went to the aid of Gaza. They shut the Red Sea during the Cerraron el Mar Rojo durante el genocidio en Gaza y siguieron haciéndolo hasta el llamado Alto el Fuego. Por supuesto, fue un alto el fuego falso, pero todos los países de la región lo respaldaron y también respaldaron a Trump. En Sharm el Sheikh, en Egipto, en ese circo que vimos hace, un año y medio, supongo. Pero en cualquier caso, Yemen ha estado sitiado desde entonces, y los vuelos procedentes de Irán han sido prohibidos. Aún así, los iraníes enviaron un avión a Yemen. Los saudíes intentaron intimidar a los pilotos y evitar que el avión aterrizara, como hicieron hace muchos años, cuando bombardearon el aeropuerto para impedir que el avión iraní pudiera aterrizar. Pero esta vez fracasaron y el avión iraní aterrizó. Así que fue un acontecimiento importante para Yemen, para Irán y para toda la región. Y creo que es algo simbólico de lo que está por venir. And I think it's symbolic for things to come. Yeah. And we have the funeral of Sí, y tenemos el funeral del líder supremo de Irán, el antiguo líder supremo, el Ayatollah Khamenei, y hasta ahora han participado más de 100 países. Ayer se informó de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emitió una directiva clasificada el 26 de junio dirigida a todas las embajadas estadounidenses en el mundo, presionando a los países para que no asistieran al funeral del líder supremo de Irán. Por lo que hemos visto hasta ahora, en este país recibo Tarius, Qatar, Oman, China, porque están ausentes. other countries, but Europeans are absent.
No hemos visto a ningún europeo. No hemos visto a estadounidenses, ni de Norteamérica, ni de Sudamérica. No sé cuántos países de esas regiones, porque parece que hay una presión enorme de Estados Unidos sobre otros países. No sé si Japón estuvo presente o Corea del Sur. ¿Cuál es tu interpretación de este nuevo informe de Estados Unidos? No entiendo por qué pasa eso. Es un funeral, y parece que tienen tanto miedo de que, ya sabes, otros países participen en un funeral. ¿Cómo lo ves tú? Yes, Americans have been threatening countries. Sí, los estadounidenses han estado amenazando a otros países para que no participen. Y algunos países, claro, por miedo no participan, en América Latina y en África. Algunos países de la región, por supuesto, también son aliados de Estados Unidos y tampoco participan. Los europeos, y también Australia y Nueva Zelanda, por supuesto, no esperamos que participen. Y personalmente no quiero que lo hagan. No creo que nadie quiera ver a esa gente. No merecen nuestro tiempo y se retorna al público. Porque ahí fue, al fin y al cabo, formaron parte de la guerra. Quiero decir, Arabia Saudí y Qatar también formaron parte de esa guerra. Saudi Arabia and Qatar, they too were a part of this war. But in any case, for the Pero en cualquier caso, los iraníes quieren evitar que la región se desintegre y colapse, porque eso es precisamente lo que hace el régimen israelí. Eso es lo que busca. Así que los iraníes quieren mejorar sus relaciones con los saudíes y con otros países de la región que participaron en esta guerra criminal, por el bien de la región y por la estabilidad del Golfo Pérsico y de Asia Occidental en general, y también para debilitar la presencia de Estados Unidos en la zona y al propio régimen israelí. Pero a nadie en Irán le importa que los europeos no estén aquí. Durante la guerra de 12 días, todos recordamos que el canciller de Alemania dijo que el régimen israelí hacía el trabajo sucio por ellos. said that the Israeli regime does their dirty work for them. And the Prime Minister of Australia Y el primer ministro de Australia dijo que nadie está de luto por lo que ocurrió, el ataque ilegal en Irán y el asesinato del Ayatollah Khamenei, junto con su familia, su nieta, un niño de 1 año. Así que no creo que a nadie le importe si están presentes o no. Pero sí hubo una presencia importante aquí, de países relevantes, los países del BRICS, países de la región, de Asia Central y del Cáucaso. Y por supuesto, lo más importante son las enormes multitudes que han estado asistiendo. Yo aún no he ido, pero desde antes de la medianoche de anoche, la gente ya se estaba reuniendo en el lugar donde el Ayatollah Khamenei iba a ser trasladado esta mañana, a las 6. Cuando él llegó, ya había allí decenas, quizás cientos de miles de personas. Y durante todo el día, la gente ha estado yendo. Hace muchísimo calor en Teherán, como sabes. En verano, rondan los 39 o 40 grados. Y es difícil llegar, porque han cerrado todas las zonas alrededor del complejo por motivos de seguridad. Van a asistir líderes extranjeros, por supuesto. Y existe el temor de que los terroristas kurdos del norte de Irak intenten llevar a cabo una operación, o que lo hagan el ISIS o Al-Qaeda. Ya sabes, los wahabíes salafistas takfiríes que Occidente entrena y apoya en Pakistán, en esa tierra de nadie, de Pakistán, que esos grupos cometan atentados terroristas. Ya los hemos visto intentar infiltrarse en el país. Y también han matado a varios soldados cerca de la frontera con Pakistán, con Irak, en el norte de Irak. Así que hay mucha seguridad, pero también enormes multitudes. Y como se puede ver en la televisión en directo, si alguien ve, supongo, Press TV o Al Mayadeen, el canal árabe u otros canales iraníes, puede ver lo impresionantes que son las multitudes. La gente va y viene. Algunos van a medianoche, otros temprano por la mañana, otros a media mañana y otros a primera hora de la tarde. Yo probablemente iré sobre las 4:30 o 5:30. Go there at 4:30, 5:30 or so. There were some reports about Hubo algunos informes sobre que la vicepresidenta de Estados Unidos, de alguna manera, informó a Erdogan durante la guerra sobre los terroristas kurdos que estaban entrando en Irán.
Y luego tuvimos a Erdogan interviniendo, llamando. Es increíble esta historia que circula, porque están intentando decir que J.D. Vance trató de informar al presidente de Turquía para evitar cualquier tipo de ataque a Irán por parte de esos terroristas kurdos, que reciben muchas armas de Estados Unidos, como el propio Donald Trump dijo antes. Y estaban equipados, o se dice que Israel quería eso, y toda la situación se volvió en contra de Israel. Y Israel no está, bueno, el Jerusalem Post, por cierto, informó sobre eso. Dije que Israel ahora mismo no está contento con lo que hizo J.D. Vance. En cuanto a los terroristas kurdos, esos grupos en el Kurdistán iraquí, ¿hasta qué punto es eso una preocupación para Irán? Recuerdo que, desde que empezó la guerra, Irán los ha atacado varias veces. Ha destruido, ya sabes, sus instalaciones, sus fuerzas. ¿Es eso una amenaza importante para los iraníes? Porque ¿de cuántas fuerzas disponen realmente? No, Estados Unidos no informó a los iraníes de nada. Eso es una noticia inventada. Los propios iraníes han infiltrado profundamente a esos grupos y los atacan con regularidad. El gobierno del norte de Irak, el gobierno kurdo local, actúa como un aliado de Estados Unidos y está vinculado con dirigentes israelíes. Así que no harán nada para detener a esos grupos. A veces lo intentan, o hacen algún gesto leve bajo presión de Irán, pero los toleran y les permiten tener bases por todo el norte de Irak. Y desde que empezó la guerra, Irán los ha estado bombardeando una y otra vez. Pero no, J.D. Vance no tuvo ningún papel en esto. Estados Unidos tampoco tuvo ningún papel en detener ningún ataque. De hecho, otra noticia falsa que los estadounidenses están difundiendo a través del Washington Post y del New York Times es la afirmación de que los iraníes fueron informados por los estadounidenses de que los israelíes querían derribar el avión en el que yo viajaba, que querían asesinar a los negociadores cuando estaban en Islamabad. Eso es otro mito. No hubo ningún mensaje de Estados Unidos a Irán. Los iraníes, cuando estaban en Islamabad, cuando nosotros estábamos en Islamabad, de hecho, el Washington Post publicó un artículo, una columna de opinión, diciendo que los negociadores debían ser asesinados, que debían ser eliminados. Y luego, cuando las conversaciones se rompieron, se empezó a pensar que existía la posibilidad de que los estadounidenses o los israelíes hubieran derribado el avión. Recuerda que Trump ha amenazado con asesinar a los negociadores iraníes varias veces, tanto recientemente como durante las últimas negociaciones, y ha amenazado con borrar Irán del mapa, con devolverlo a la edad de piedra y con acabar con nuestra civilización. Siendo el monstruo que es, ya sabes, eso es lo que diría. Pero Vance no es diferente. Así que los iraníes, la delegación, decidieron, la seguridad iraní en Irán decidió cambiar de avión y volar a Mashhad, que está cerca de la frontera con Afganistán y Turkmenistán. Y luego nosotros iríamos por tierra hasta Teherán. Y eso fue lo que hicimos. Porque recuerda, los aviones israelíes no pueden bombardear Irán fácilmente, en absoluto. Son los cazas estadounidenses los que repostan esos aviones. Son aviones estadounidenses los que repostan esos cazas que les permiten llegar hasta Irán. Y llegar hasta Mashhad es prácticamente imposible para el régimen israelí. En todos los ataques, durante la guerra de 12 días y en esta guerra reciente, que aún no ha terminado, los israelíes recibían el repostaje de los estadounidenses. De otro modo, no tendrían capacidad para librar una guerra contra Irán. Y si empiezan una guerra contra Irán, Irán los arrasará. No hay mucho que puedan hacer sin el apoyo total de Estados Unidos. Así que eso es un disparate. Quiero decir, los estadounidenses no informaron a nadie sobre los ataques desde el Kurdistán iraquí. Fueron ellos quienes alentaron esos ataques. Y lo mismo ocurre con esos takfiríes en Baluchistán, en Pakistán, desde donde lanzan sus ataques. Todo eso se hace con apoyo financiero, con apoyo militar, con cobertura política de los gobiernos occidentales y, por supuesto, especialmente de Estados Unidos e Israel.
Así que no, los estadounidenses están librando una guerra total contra Irán. Los disturbios que recordarás en Teherán hace unos meses, cuando decían que Irán había asesinado a cientos o miles de personas, decenas de miles incluso, y todo ese tipo de disparates. Esas armas se entregaron a los alborotadores que intentaban organizar un golpe o una insurrección militar, pero fracasaron. Todo eso se llevó a cabo con el apoyo total de los estadounidenses y los israelíes, y en muchas ocasiones con la participación de los servicios de inteligencia británicos y a veces también con los franceses. Sí, en cuanto al estrecho de Hormuz, ayer supimos que pasaron por allí algo así como 33 barcos o embarcaciones. Hoy, más o menos lo mismo. Pero hay una nueva declaración, una declaración conjunta de Francia y el Reino Unido, que fue condenada por el viceministro de Asuntos Exteriores, Karib Abadi. Él criticó lo que estos dos países están intentando hacer con algún tipo de cooperación. No sé cómo entienden los iraníes que estos dos países vayan a Omán, establezcan una nueva relación con Omán e intenten acercarse a él, ni hasta qué punto eso puede cambiar realmente la situación en el estrecho de Hormuz. Es algo que preocupa a los iraníes. Bueno, si Omán quiere mantener buenas relaciones con Irán, entonces se abstendrá de hacer cualquier cosa en su contra. Ya lo hicieron durante la guerra. Se negaron a participar, a diferencia de Kuwait, Emiratos, Arabia Saudí, Qatar y Bahrein, y se beneficiaron de ello. Dudo mucho que se dejen convencer por dos países sin importancia como el Reino Unido y Francia, que no tienen capacidad militar y que bastante tienen ya con su guerra sucia en Ucrania. Así que no creo que Omán haga nada imprudente en este sentido, porque Irán no lo toleraría, sin duda. Además, los franceses y los británicos no son una fuerza que Irán tome en serio. En resumen, el viceministro de Exteriores dijo lo que había que decir, pero si realmente se mueven en la dirección equivocada, eso significaría que Irán tendría que afrontarlo de otra manera. ¿Cuál es la percepción que tienen los iraníes sobre los movimientos o la forma de actuar de Estados Unidos? Parece que, según algunos informes en Irán, se dice que Estados Unidos está enviando armas a la región. ¿De qué se trata exactamente? ¿Hay alguna prueba de que Estados Unidos esté intentando enviar más armas o más tropas a la zona, quizá con la intención de hacer algo antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos? No es imposible. Los estadounidenses, después del alto el fuego, enviaron mucho equipo a la región, y gran parte de ese equipo era para operaciones terrestres. Trajeron tropas para operaciones en tierra que podrían llevarse a cabo a través de Kuwait, de los Emiratos o desde Bahrein, porque es allí donde han desplegado a muchas de esas tropas para operaciones terrestres. Pero claro, también tienen sus aviones, sus cazas y todo lo demás repartido por la región y también en Jordania. Las tropas para operaciones terrestres están, por lo que tengo entendido, al menos así era hace un tiempo, principalmente en esos tres países. Pero los iraníes están preparados para eso. But the Iranians are prepared for that. Ever since the ceasefire, the end of the 39 Days War, the Iranians have been preparing themselves. They've been rebuilding whatever was damaged. And since the MOU, I mean, some people talk about the MOU being a bad deal, and I don't want to get into that debate. We discussed this before. There's good, I think it's on, I mean, there are good things about it. There's some shortcomings in it. No doubt, but no one in Iran from the beginning pensó que los estadounidenses fueran a cumplir el memorando. Nadie era tan ingenuo, al menos nadie con poder. Pero los iraníes querían exportar petróleo y habían acumulado mucho en el Golfo Pérsico, muchos petroleros. No podían marcharse por el bloqueo de Estados Unidos.
Así que el memorando de entendimiento permitió a Irán enviar grandes cantidades de petróleo muy rápidamente a sus mercados asiáticos. Y eso era necesario porque tienen una población de más de 90 millones de personas, y con los refugiados afganos probablemente sean 95, 96, incluso 97 millones. Los iraníes aprovecharon eso para estabilizar un poco la economía, porque la guerra la ha golpeado con fuerza y lleva décadas bajo sanciones. Además, Irán ha estado preparándose, construyendo nuevos misiles, nuevos drones, ampliando las bases subterráneas, sus centros de mando y control, también subterráneos. Han estado reemplazando miles de señuelos destruidos por nuevos señuelos. Decoys that were destroyed with new decoys. One of the things that really Una de las cosas que realmente causó problemas a los estadounidenses fue que los principales activos de Irán estaban muy profundamente bajo tierra y seguían bombardeándolos con bombarderos B-52 sin ningún resultado. Otra cuestión fueron todos esos señuelos. No paraban de bombardear señuelos, destruir señuelos y gastar miles de millones de dólares en señuelos que, según tengo entendido, algunos se fabricaban en Irán, pero la mayoría venían de China. También estaba el tema de reponer las reservas, porque Irán tenía su suministro de grano, trigo y arroz. Irán siempre mantiene una gran reserva de todo eso, como sabes. Y durante la guerra, debido al bloqueo, los estadounidenses impidieron que esos suministros entraran en el país. Así que los iraníes, los barcos que estaban esperando, pudieron entrar y ahora Irán ha conseguido comprar más provisiones. Iran has been able to purchase more supplies. So Iran has been preparing itself for another war. Así que Irán se ha estado preparando básicamente para otra guerra y podría ocurrir antes de las elecciones de mitad de mandato o después. Pero personalmente creo que sería un error aún mayor para Estados Unidos que la guerra actual, porque Irán sabe que va a ganar. Tiene confianza en sí mismo. Ha aprendido sobre las capacidades estadounidenses. Recordemos que Irán ganó la guerra de 12 días, pero en esta última guerra actuó mucho mejor gracias a todo lo que aprendió entonces. Así que ahora los iraníes están todavía más preparados y Estados Unidos no está en una posición fuerte para librar una guerra. Es posible que los estadounidenses ataquen, pero los iraníes están muy preparados para enfrentarse a ellos. Parece que el mayor problema para Estados Unidos ahora mismo es el estrecho de Hormuz. ¿No es increíble que nadie hable del programa nuclear iraní? Todo gira en torno al estrecho de Hormuz. Y ayer supimos que Donald Trump, o la administración Trump, propuso que Irán no tuviera el sistema de tasas, el mecanismo de tarifas en el estrecho de Hormuz. En su lugar, van a recuperar sus activos congelados. ¿Hubo algún tipo de negociación o fue algo falso? ¿Qué sabemos sobre eso? ¿Y cuál es la posición de Irán respecto al estrecho de Hormuz y al nuevo mecanismo? Sí. Nima, the Americans are always lying. I mean, just like Los estadounidenses siempre mienten. Quiero decir, igual que cuando afirmaron que habían informado a los iraníes sobre un asesinato o un intento de asesinar a los negociadores, eso fue una mentira. Recuerden que Trump, hace apenas un par de días, dijo que los iraníes habían pedido una reunión 3 o 4 días antes en Doha y que él había aceptado. Los iraníes no pidieron nada y no había ningún plan para celebrar una reunión. Los estadounidenses enviaron a Witkoff y a Kushner y no asistió nadie de Irán. Witkoff and Kushner, and no one from Iran attended. The following day, there were low-ranking. Al día siguiente, había funcionarios de bajo rango y un viceministro de Exteriores al frente de una delegación que ya estaba planeada de antemano para negociar con Qatar y Pakistán, los mediadores, sobre el Líbano y sobre los activos iraníes robados. Y eso fue todo. Así que cualquier cosa que venga de Washington hay que tomarla con cautela. Y esta es una de ellas. Los iraníes, por supuesto, no van a aceptar renunciar a su control sobre el estrecho de Hormuz. Eso es permanente. Y no se trata solo de tasas. Los iraníes controlarán el estrecho para asegurarse de que sus enemigos no lo utilicen para convertir de nuevo la región del Golfo Pérsico en una zona de guerra. Así que no, eso está totalmente descartado.
Yeah, it means that no Significa eso que ningún destructor, ningún buque militar va a pasar por el estrecho de Hormuz. Ese es el mensaje de los iraníes. Básicamente, que van a controlar el estrecho por motivos de seguridad. the security reasons. It will be for security reasons, but also there will be Será por motivos de seguridad, pero también habrá un aspecto económico. No hay ninguna duda de eso. Van a cobrar tasas. Y si Omán no quiere formar parte, los iraníes ya les han dicho a los omaníes, está bien, controlaremos el estrecho nosotros mismos y nos quedaremos con las tasas. Si no queréis participar, no tenéis por qué hacerlo. Pero que Omán participe o no participe no va a cambiar nada. Irán controlará el estrecho. Not being a part of it is not going to change anything. Iran will control the strait. Yeah. Yesterday we had the head of Iranian parliament responding to Donald Ayer Trump. tuvimos al presidente del Parlamento iraní respondiendo a Donald Trump. Y Trump decía, como ya sabes, que Irán debería usar su dinero para comprar comida para su gente, porque ahora mismo su pueblo pasa hambre y que están comprando exclusivamente a Estados Unidos, maíz, soja y todo eso. Y luego llegó la respuesta del presidente del Parlamento iraní, que dijo algo así como, imagina tener más de 40 millones de tus propios ciudadanos dependiendo de cupones de alimentos y llamar hambrienta a otra nación. Esto no es una proclamación, es una proyección. Guarda tú. Proclamation. This is a projection. Keep your, yeah. What? You know, the thing is, Nima. and this Verás, thing is for you, Nima, for lo digo you, para you tus know this espectadores. as well as I. Tú lo sabes tan bien como yo. In Iran, we don't En have Irán no homeless tenemos people. gente sin hogar viviendo en la In calle. Iran, we do En not Irán have the social no hunger existe that el we tipo see. de hambre que vemos en muchas otras partes del mundo. The government El has the gobierno tiene la responsibility responsabilidad de alimentar a to feed toda la everyone. población. That's Por why eso we siempre always have mantenemos very grandes good reservas de stocks alimentos of, esenciales y están of critical subvencionados. food supplies, and Lamentablemente, subsidized. en lo que respecta a esas They are very subvenciones, subsidized. hay grandes Unfortunately, problemas. Saberis peris no somos there are pobres, big problems it's incluso en because sometimes people ricos, like myself, en inmes who are worfersum. not poor, or the wealthy, we are using subsidies. I mean, I'm not wealthy, but the wealthy too. Quiero people decir, like me, no soy rico, pero los ricos también. we Y la have gente como yo, also que no somos subsidies. pobres, recibimos enormes cantidades de subsidios. Sabes que el precio de la gasolina en Irán es de 1 o 2 céntimos por litro, lo que sería, no sé, unos 8 o 9 céntimos por galón. Y ese es solo uno de los subsidios. La electricidad está subvencionada, el agua está subvencionada, cosa que, bueno, no debería ser así. Pero en fin, también los alimentos están subvencionados. En Irán no es que no tengamos problemas, hay muchas dificultades. Tenemos sanciones de máxima presión y precisamente están ahí para eso, para hacer la vida difícil. La guerra, los bombardeos sobre la infraestructura iraní, todo eso ya lo hemos vivido. Infrastructure, we've had all that, but Pero no tenemos hambre. and Y la verdad, me resulta un poco decepcionante ver a veces a algunos partidarios de Irán, y sé que ahora hay muchos simpatizantes iraníes en todo el mundo, celebrar que el imperio ha perdido terreno. Pero a veces la gente se cree lo que dice Trump. Cuando Trump afirma que todos los activos iraníes confiscados se van a usar exclusivamente para comprar productos agrícolas estadounidenses, eso simplemente no es cierto. Pero por desgracia, hay personas que cuando Trump dice algo, aunque todo el mundo sabe que es un mentiroso compulsivo, por alguna razón asumen que cuando se trata de Irán lo que dice es verdad. Pero no, no lo es. Lo que dice es una tontería. No, it's not true. What he says is nonsense. Yeah. When, Professor Marandi, when it comes to the case of Lebanon, Profesor Marandi, do you think cuando hablamos del caso del Líbano, ¿cree usted que hay algún tipo de solución, alguna solución a corto plazo para lo que está ocurriendo allí? Tenemos, ya sabe, ciertos problemas que están surgiendo entre las autoridades libanesas, el presidente y el jefe del ejército, el general Haikal. Parece que todo gira en torno a la presión que quieren ejercer sobre Hezbollah. No sé cuál es la percepción iraní sobre eso, ni qué está pasando exactamente en el Líbano. Porque por un lado, vemos al gobierno intentando hacer todo lo que Estados Unidos e Israel le piden. Y por otro lado vemos, si no me equivoco, a Leith, que está en Beirut. Hablo con él cada semana y me dijo que entre un 26 y un 50% del ejército libanés son chiíes.
musulmanes chiíes. Eso muestra lo difícil que es ir en contra de Hezbollah. ¿Cuál es la interpretación desde el lado iraní? Porque la primera línea del memorando de entendimiento menciona al Líbano y se repite 3 veces, lo que demuestra lo importante que es el Líbano para Irán. Well, you have to also keep in mind that Bueno, también hay que tener en cuenta que muchísimos cristianos en Líbano y muchos suníes en Líbano y drusos en Líbano apoyan a la resistencia. Y claro, aunque los saudíes, los cataríes, Turquía y los europeos a través de sus ONG inyecten mucho dinero a sus aliados y sean muy hostiles hacia la resistencia, intentando alejar a las distintas comunidades de ella, aún así, la mayoría de los libaneses apoyan a la resistencia. Lo vimos en las últimas elecciones y en encuestas más recientes que se han realizado. Es evidente, sobre todo entre los jóvenes, especialmente entre los jóvenes. Así que no es solo la comunidad chií la que apoya la resistencia, apoya al pueblo palestino y se opone al régimen israelí. Hay sectores muy fuertes en todas las demás comunidades, pero la única solución es el memorando de entendimiento con Irán. Es lo único que Irán va a aceptar. Los estadounidenses necesitan llegar a un acuerdo con Irán en algún momento. Necesitan una normalización en el estrecho de Hormuz. Ahora mismo, los iraníes están mostrando cierta flexibilidad, en parte porque se ha levantado el asedio, se han levantado las sanciones al sector petrolero iraní, la matanza en Líbano se ha detenido en gran medida y hay negociaciones en marcha sobre los activos iraníes. Y algunos dicen que ha habido avances, ya veremos. Pero la cuestión es que al final, si Estados Unidos no cumple con lo acordado sobre Líbano, no habrá ningún acuerdo. Y por tanto, el estrecho de Hormuz entrará en una nueva fase. Y no se trata solo de eso. También está el programa nuclear de Irán. Si los estadounidenses quieren un acuerdo, tienen que cumplir todas esas obligaciones antes incluso de empezar a negociar sobre el programa nuclear. Y por supuesto, todas las sanciones impuestas a Irán. Como he dicho, Irán se ha estado preparando desde el alto el fuego y desde el levantamiento del asedio, tanto en el plano militar como en el social, reponiendo todos sus silos de alimentos y de productos esenciales para la población. Así que Irán sabe que tiene esa ventaja y que esa ventaja no va a desaparecer. Los estadounidenses lo saben, los iraníes lo saben, el régimen israelí lo sabe. Si no lo supieran, no habrían detenido las matanzas en el Líbano. Es cierto, están volando las casas de la gente, están robando propiedades, están quemando bosques, están arrancando olivos del sur del Líbano. Están quemando bosques y haciendo todo tipo de cosas vergonzosas que hacen los sionistas. Pero no han vuelto a matar. Puede que en las últimas semanas hayan asesinado a algunas personas, pero en general han frenado. ¿Por qué? Porque saben que Irán va completamente en serio. Y como te dije antes, si hay una guerra entre Irán y el régimen israelí, Irán derrotará al régimen con facilidad. La única razón por la que ese régimen puede bombardear Irán es gracias a los aviones cisterna estadounidenses, los aviones norteamericanos que repostan sus casas. Y esos aviones tienen que despegar desde Jordania. El régimen jordano es tan malo como Israel, Arabia Saudí o cualquiera de esos otros regímenes de la región. Así que el régimen israelí, por sí solo, no está en condiciones de luchar contra Irán. Y aun con el apoyo total de Estados Unidos, Irán lo derrotaría igualmente. Están en una posición vulnerable. Los estadounidenses también están en una posición vulnerable, y los iraníes seguirán ejerciendo presión hasta que esta guerra llegue a su fin. ¿Cuál es la comunicación o qué tan buenas son las comunicaciones entre Irán y Arabia Saudí, entre Irán y Qatar, para que entiendan que si sabemos que Israel, tarde o temprano, va a atacar a Irán,
Y puede que intenten hacer algo contra Irán, digámoslo así, dejando a Estados Unidos aparte. Tendrían que usar esos países para atacar a Irán si deciden hacerlo. Y la respuesta iraní. Has mencionado que Irán puede responder fácilmente a un ataque israelí. Entonces, ¿cómo es la comunicación en Irán, según lo que entiendes ahora mismo, sobre la situación entre Irán y Arabia Saudí? ¿Está llegando eso al punto de crear algún tipo de entendimiento en materia de seguridad? No una arquitectura ni una estructura formal, pero sí algún tipo de entendimiento entre los países de la región. It's hard to say. I mean, there has been some progress with the Saudis. Es difícil decirlo. Quiero decir, ha habido algunos avances con los saudíes. Y los saudíes enviaron una delegación al funeral. No era una delegación de alto nivel, pero enviaron una delegación. Sin embargo, al mismo tiempo, los saudíes han estado ejerciendo mucha presión sobre Yemen y también hostigaron al avión civil iraní que intentaba aterrizar en Sanaa. Así que los saudíes, bueno, ya sabes, siempre han tenido un problema. Arabia Saudí siempre ha tenido sus propias dinámicas internas. Y en fin, en su momento fueron el hogar de grupos wahabíes, salafistas y takfiríes en todo el mundo, con el apoyo de Occidente. Across the world, with the support of the West. I mean, the Saudis funded so many projects. Quiero decir, los saudíes financiaron muchísimos proyectos en Europa y en Occidente para estos grupos, y las agencias de inteligencia occidentales lo sabían. Recuerdo a un amigo mío en Londres, su sobrino vino a Irán, sí, su sobrino, y eso fue durante la Guerra Sucia en Siria. Su sobrino, que era suní, de la comunidad suní, me contó que su hermano estaba siendo reclutado para ir a Siria. Y su familia, este joven que vino a Irán y con quien nos reunimos, bueno, era joven entonces, ahora tiene 10 años más. Este hombre que vino a Irán y al que conocí, me dijo que fueron a la policía. Le contaron todo a la policía en Londres, y la policía les dijo, no os preocupéis, lo tenemos todo controlado. And they said, don't worry about it, we have all things covered. And ultimately this young man, his brother, Y al final este joven, su hermano, creo que era su hermano, se fue a Siria. Así que las agencias de inteligencia occidentales, los saudíes, los cataríes, Erdogan, todos estaban allí. El Mossad también, todos trabajando juntos, Jordania y Siria. Los saudíes fueron siempre en el pasado el corazón de esos grupos takfiríes. Pero después, con Mohammed bin Salman, eso cambió. Se ha alejado de esos grupos takfiríes y del wahabismo. Aunque claro, fue él quien inició la guerra genocida en Yemen y ayudó a Estados Unidos en su guerra contra Irán. Pero al mismo tiempo, ha dicho en varias ocasiones a los líderes iraníes que quiere mejorar las relaciones. said on multiple occasions to Iranian leaders that he wants better relations. So it's difficult to assess where Así que es difícil saber hacia dónde van a ir las cosas. Pero creo que la derrota de Estados Unidos frente a Irán tuvo un impacto muy profundo en estos países. Y esos países no querían que la guerra continuara, no querían que volviera a empezar. Y como hemos comentado antes, y tú mismo lo has visto, los iraníes no han bombardeado Arabia Saudí, ni siquiera los Emiratos o Qatar en las últimas semanas. Cada vez que los estadounidenses violaban el alto el fuego y atacaban a Irán, e Irán respondía, Irán no atacaba a esos países. Atacó Bahrein, Kuwait y Jordania. Así que claramente ha habido algún cambio. ¿Me oyes ahora? Sí, te oigo. You're back. Sí, claro, ha habido algún cambio, pero eso no significa que sea permanente. It's permanent. When it comes to Turkey, Cuando hablamos de Turquía y Palestina, vemos a Erdogan salir y decir que apoya al pueblo del Líbano, al pueblo de Palestina, y sabemos la influencia que tienen en Siria, la influencia que ejercen sobre el terreno con la gente allí. ¿Crees que, si Estados Unidos intenta obligar a esas personas a actuar contra Hezbollah en el norte del Líbano, Erdogan se opondría a esa decisión o, de alguna manera, participaría? O, mejor dicho, ¿qué pasa con la comunicación de Irán con el gobierno turco? ¿Podrían estar hablando y cooperando con ellos respecto a la situación en el Líbano para intentar que esas personas no hagan nada en el norte del país si Estados Unidos intenta intervenir? forcing these people not to do anything in the northern part of Lebanon if the United States tries to do something?
Bueno, por cierto, Erdogan no fue al funeral y dijo que vendrá cuando las cosas se calmen, lo cual demuestra una gran dosis de valentía. But no, he's not going to do anything No, no va a hacer nada para apoyar a Palestina. Dará discursos y dirá cosas desagradables sobre Netanyahu, sobre lo malo que es Netanyahu, pero seguirá transportando petróleo a Israel, petróleo barato desde Bakú, y seguirá ganando dinero con eso. Y los israelíes se beneficiarán de ese petróleo barato. Ya se estaban beneficiando en un momento en que el precio del petróleo era muy alto. Así que nadie debería contar con Erdogan. No creo que vaya a ayudar. Nadie debería contar con que Erdogan apoye a la resistencia. En absoluto. Ni a los palestinos ni a los libaneses. Pero tampoco creo que Erdogan va a ayudar al régimen israelí. But I don't think Erdogan is going to assist the Israeli regime. I mean, they've assisted the Israelis in Syria, obviously. Quiero decir, han ayudado a los israelíes en Siria, eso está claro. Él pensó que podría quedarse con una gran parte del pastel, ya sabes, pero no está en condiciones de trabajar para los israelíes, de ayudar a los israelíes, porque eso sería muy malo para el futuro de Turquía. Es decir, ha calculado muy mal. Y lo que hizo en Siria, la destrucción de Siria por parte de Erdogan, de los regímenes de la región y de los israelíes, ha fortalecido la posición de los israelíes. And we inaugurate their sister. No matter which is since very much Palestine's life anything in this Taliban or Matnin in Taiwan. For the resistance in Palestine and in Lebanon. After all, Jolani is a U.S. proxy. Al fin y al cabo, Jolani es un aliado de Estados Unidos y ha hecho todo lo posible por impedir que Hezbollah reciba refuerzos desde Irán, por evitar que Irán pueda hacer llegar ayuda a la resistencia. Y es realmente extraordinario cómo ha actuado Hezbollah en estas condiciones. Cuando los takfiríes en Siria, las fuerzas laicas pro-occidentales en Beirut y los sionistas en Tel Aviv han estado todos trabajando para destruir al grupo. Y aún así ha conseguido hacer un trabajo tan impresionante. Pero en cualquier caso, no creo que Erdogan vaya a actuar activamente contra la resistencia, porque lo único que se interpone entre él y Netanyahu es precisamente la resistencia. No queda nada más. Ha destruido el muro sirio y ha debilitado a Turquía de una forma muy profunda. Israel, por cierto, desde el punto de vista de los israelíes, ve ahora mismo dos fuerzas en la región. Una es suní y la otra es chií. Los actos de resistencia, y como ellos lo llaman, la hermandad musulmana, dicen que también están en su contra. Turquía, Qatar, no sé cuál es la postura de Irán sobre eso ni cómo, porque Israel, básicamente, ve a toda la región como enemiga. No ve ninguna solución. Incluso en el caso de Siria, no se sienten cómodos con Siria. Por eso están enfadados con Turquía. La región se está volviendo muy complicada cuando se trata del caso de Israel. Y cuando se trata de Palestina, ¿crees que estas dos cosas, el resultado de la guerra y la forma en que Israel está atacando a todos los países que tiene alrededor, están relacionadas? Recuerdo que una vez me dijiste que Siria era una carga para los iraníes. Irán intentó ayudar a Siria, hizo todo lo posible por Siria, pero al final decidieron no cooperar, no seguir adelante, no responder. Y ahora, en mi opinión, esa carga está sobre los hombros del gobierno turco. ¿Cómo ves tú la situación actual de Siria y de qué manera crees que la situación en la región puede ayudar al pueblo palestino? Bueno, este lenguaje sectario, o esta idea de que hay suníes y chiíes, forma parte, por supuesto, del proyecto del Imperio Occidental. Y países como el de Erdogan, Siria, Qatar, Arabia Saudí, los Emiratos, Kuwait, Bahrein o Jordania, todos han estado promoviendo ese sectarismo porque les ayuda a justificar su inacción. Y creo que ya te he contado esta historia antes. Estaba en Beirut y visité un centro islámico, un lugar muy lujoso que había sido financiado por Qatar. Y creo que cake, le tengo, es a sequio. No estaba a tiro de Pernidengni, de Hida o del sur de Beirut,
pero es Mustang cerca. But he was pretty close. It was not far away. And his ignorance about Iran, about Y su ignorancia sobre Irán, sobre Hezbollah, sobre los chiíes, el jeque y todo ese entramado tan bien financiado era increíble. No sabía nada. Y yo le estaba explicando cosas del Islam, lo que dicen los chiíes, cuáles son las políticas de Hezbollah, cuáles son las políticas de Irán. No tenía ni idea. No podía responder. Y su séquito tampoco. Están entrenados simplemente para decir ciertas cosas y repetirlas ante su público, ante la gente que asiste a las ceremonias religiosas y todo eso, pero todos son sectarios. Así que lo que quieren, quiero decir, esto es lo que quiere el imperio, es una división religiosa, una división sectaria, una división racial, persas, kurdos, ya sabes. Quiero decir, Irán ni siquiera es una raza en particular. Ya sabes, Marandi, ya conoces mi nombre. Marandi, my name. It's an Azeri. Marand is an Azeri city. Es azerí. Marand es una ciudad azerí. Jamenei, el ayatolá Jamenei, viene de Khamenei. Es una ciudad azerí. Jamenei significa de Khamenei. Marandí significa de Marand. Así que el líder era un hablante de azerí muy fluido. Y el nuevo líder vuelve a ser Jamenei, así que tiene raíces azeríes. El presidente también es azerí. En Irán no hay una raza concreta, ni nada de eso. Es una sociedad multicultural, muy dinámica, y esa es una de las razones por las que es tan fuerte. Pero el imperio ha intentado dividir la región en sectas, y lo ha conseguido durante mucho tiempo. Qatar y Al Jazeera no es solo Al Jazeera, es todo el aparato. Tienen miles de centros y de personas a las que financian, o sitios web, o medios de comunicación en todo el mundo, o incluso individuos a los que apoyan económicamente. Across the world or individuals that they fund. And they work within a particular framework. The same is true with the Y ellos actúan dentro de un marco concreto. Lo mismo ocurre con los saudíes, lo mismo con Erdogan y su entorno, con Jordania, y así sucesivamente. Han estado promoviendo el sectarismo, el odio religioso, también Occidente, pero fomentando la hostilidad religiosa en nuestra región, la hostilidad racial, ya sabes, kurdos contra árabes y cosas así, para mantener el control. Pero la realidad es que el único país que apoya la causa palestina es Irán. Los palestinos son en su mayoría suníes, algunos cristianos. No es un país chií, pero los iraníes los apoyan, nadie más. Hezbollah los apoya, nadie más. Ansar Allah los apoya. O cuando Bosnia estaba siendo arrasada, es un país pequeño y suní, los iraníes fueron allí. Un amigo mío, su hermano murió allí como mártir, Nawab. En árabe se pronuncia Nawab. In Arabic pronounced Nawab. Mira, esa división sectaria la ha fabricado el imperio y sus aliados en la región. Pero la gente ya se da cuenta de eso. Cuando Irán atacó al régimen israelí y también a los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico, todo el mundo árabe estaba animando a Irán, salvo los takfiríes, ya sabes, los wahabíes, los salafíes y los demás que están ligados a los regímenes. La gente aplaudía. ¿Por qué? Porque veían más allá de la propaganda. Sabían que esos regímenes eran aliados de Estados Unidos. Sabían que estaban en el campo israelí. Así que eso no funciona. Esa división no sirve de nada. Erdogan no representa a los suníes. Erdogan representa a Erdogan. Y no va a hacer nada por Palestina. Y el único movimiento que hará será si su propio país se ve amenazado por el régimen israelí. Pero saldrá perdiendo, porque ha ayudado a los israelíes durante todo este tiempo, y eso hará que los israelíes tengan la ventaja. Ahora bien, si el régimen israelí lanza un ataque contra Turquía, no tengo ninguna duda de que Irán atacará a Israel. Ninguna duda. Así que, aunque Erdogan nunca acudiría en ayuda de Hezbollah, ni en ayuda de Dios, de Hamas, de la yihad islámica palestina, del pueblo sirio o del pueblo iraní, Irán sí acudirá en ayuda del pueblo turco si es atacado. De hecho, ya lo dije antes en tu programa. Algunos sirios me han criticado por eso, porque los opositores de Irán tienen mucha influencia en Siria en este momento. No es como si... Y el régimen sirio no está... Perdón, no sé en qué momento se me ha cortado. Dijiste que Irán tiene en Siria.
Syria. And yeah, and the regime is not in a very good position. But Sí, y el régimen no está en una posición muy buena. Pero cuando dije en tu programa que si Jolani decidiera recuperar territorio sirio del régimen israelí, Irán lo apoyaría, Hezbollah lo apoyaría, la resistencia en Irak lo apoyaría. Ahora algunos sirios me critican por eso, diciendo, ¿por qué apoyarías tú o por qué apoyaría Irán a Jolani? Porque el régimen israelí es el mayor mal. El imperio estadounidense es un mal aún mayor. Si Jolani no lo hiciera, quiero decir, esto es solo una hipótesis, Jolani nunca mordería la mano que le da de comer. Pero si, de algún modo llegara a ver la luz y decidiera que hay que luchar y recuperar nuestro territorio, los primeros en ayudarle serían Hezbollah, Irán, la resistencia en Irak y así sucesivamente. would be Hezbollah, Iran, the resistance in Iraq, and so on. Yeah. Before wrapping up, Professor Marandi, I want to talk about the new Supreme Leader. Antes de terminar, profesor Marandi, quiero hablar del nuevo líder supremo de Irán, que ha perdido a su familia. Hoy y mañana se celebran los funerales, y han sido enormes. Como sabe, es algo muy personal para él, porque ha perdido a toda su familia. ¿Cómo ve usted la situación con el nuevo líder supremo de Irán? Porque mucha gente diría que, fuera de Irán, en los medios de comunicación más conocidos, no lo conocen, no han oído hablar de él, y no saben cuáles sus políticas. ¿Qué nos puede decir al respecto? What can you tell us about that? He is, of course, a high-ranking scholar. Es, por supuesto, un académico de alto rango y ha trabajado con su padre en la oficina de su padre, siempre con un perfil muy discreto. Todos los miembros de la familia del Ayatollah Jamenei han mantenido siempre un perfil muy bajo, siempre. No tenían negocios, no se les veía en público. Si alguien se hubiera cruzado con él, con el Sayyid Ayatollah Seyed Murshid al-Jamenei, por las calles de Teherán hace 6 meses, 99 de cada 100 personas, más aún, más de 99 de cada 100, no habrían sabido quién era. Nunca se le veía en televisión. Da clases, sí, pero en foros académicos y de investigación, en escuelas y lugares así. No en televisión, no en el ámbito público. Así que la gente no lo conocería. Pero ha trabajado con su padre durante décadas y por eso sabe, entiende de política, entiende la política global, la política regional y comprende bien las dinámicas de la sociedad iraní. Regional politics, he understands the dynamics of Iranian society. He's a high-ranking scholar himself. I believe that Él mismo es un académico de alto rango. Creo que habrá continuidad y que seguirá las mismas políticas. Sin duda, no va a convertir esto en un asunto personal. Su padre fue martirizado, su hermana fue martirizada, su cuñado fue martirizado, no el marido de la hermana que fue martirizada, sino el marido de la hermana que sigue viva. Su sobrino, su sobrina, también fueron martirizados, y muchas personas cercanas a su padre en el despacho fueron martirizadas. Pero él, sin duda, no va a dejarse llevar por las emociones en esto. Irán, ya sabes, creo que es bien sabido que los iraníes no actúan movidos por la emoción. Somos un pueblo muy emocional, pero cuando trabajamos somos muy cuidadosos. Se habla del ajedrez y del tejido de alfombras, y hay mucha verdad en eso. weaving carpets, and there's a lot of truth in that. So the Iranians will undermine the Americans. They Así will que los iraníes van a socavar a los estadounidenses, van a socavar a los israelíes y van a seguir haciéndolo con más intensidad porque el enemigo está a la defensiva. El enemigo ha quedado gravemente debilitado. ¿Pasará mañana? No. ¿Pasará la semana que viene? Tampoco. Pero es un proceso. Así que creo que las políticas que él seguirá se basarán en la continuidad y va a tener un apoyo extraordinariamente amplio. Fíjate en el proceso del funeral. La gente puede verlo en directo por Press TV o en otros medios como Al-Alam o el medio libanés Al-Mayadeen. Desde la medianoche de anoche había decenas de miles, sino cientos de miles de personas en el complejo, esperando el cuerpo. in the complex, waiting for the body. And the body was taken and people have been going. Y el cuerpo fue trasladado, y desde entonces la gente no ha dejado de ir y venir. Multitudes enormes durante todo el día. El calor ronda los 40 grados, 39, algo así, y seguirá así durante los próximos días. Es una muestra extraordinaria de apoyo. Eso demuestra dónde se sitúa el pueblo iraní. Han ganado la guerra, ganaron el asedio,
Ganaron en la mesa de negociación y la unidad que tiene hoy el país se puede ver, se puede comprobar en la televisión. Luego su cuerpo será llevado a Irak y veremos cuán multitudinarios son los funerales allí, con temperaturas mucho más altas que en Teherán. Así que tendrá un gran apoyo, tanto dentro como fuera del país. Tendrá un mandato fuerte y seguirá adelante con la limpieza de la región del sionismo y del imperio. Lo que ha pasado en Irak, ese movimiento reciente, el llamado movimiento anticorrupción, o como lo llamen allí, hay gente que dice que está relacionado con Irán y con la influencia iraní en Irak. ¿Hay algún tipo de conexión entre Irán y lo que está ocurriendo en Irak? ¿O el nuevo gobierno está intentando hacer algo por su cuenta? No tengo claro qué está pasando en Irak. ¿Es realmente un movimiento anticorrupción o es otra cosa? ¿Cuál es tu interpretación de todo eso? Bueno, hay muchos factores. Irak es muy complicado. Quiero decir, los estadounidenses tienen a Irak cogido por el cuello. Sabes que todo el petróleo iraquí pasa por bancos de Estados Unidos y que el propio país tiene que dar permiso para que Irak pueda sacar dinero. Así que Irak exporta petróleo. Ese petróleo se envía a bancos estadounidenses y luego el gobierno de Estados Unidos tiene que autorizar al gobierno iraquí para que retire su propio dinero. Así funciona. Y ha sido así desde que ese necio y monstruo de Saddam Hussein creó una situación que permitió a Estados Unidos aprobar resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU y en la práctica controlar en gran medida la economía iraquí. Irak está en una situación muy difícil y eso es algo con lo que ojalá el gobierno iraquí tenga que enfrentarse. Pero hay corrupción. Claro que sí. Pero parte de lo que llaman corrupción se debe a que los estadounidenses han sancionado a Irán y controlan la economía. Así que Irán hace negocios por debajo de la mesa con Irak. Y mientras los estadounidenses asfixian a Irak, algo que quizá interese a la gente común, a sus espectadores, Irán les suministra electricidad y gas natural. Y debido a las sanciones, muchas veces el gobierno iraquí no paga a Irán durante meses, e incluso durante años. Pero el ayatolá, el mártir ayatolá Soleimani, siempre decía no cortéis el gas, no cortéis la electricidad. El pueblo iraquí la necesita. No tienen electricidad y el verano es muy caluroso. Y sí, es verdad, no nos están pagando. Y sí necesitamos el dinero. Y también necesitamos el gas y la electricidad. Y estamos sancionados, pero ellos lo necesitan. Así que Irán nunca lo ha cortado. Pero los negocios que se hacen entre Irán e Irak no pasan por el sector bancario. Así que oficialmente mucho de eso se considera corrupción, pero en realidad no lo es. Es la única forma de hacerlo. Es complicado. Puede que haya algo de eso, algunos elementos de corrupción, pero parte de ello es de hecho anticorrupción. Aún así creo que el hecho de que el funeral se haya celebrado en Irak y que el gobierno iraquí y las provincias hayan cooperado en organizar y llevar a cabo la procesión allí, dice mucho. Muchísimas gracias, profesor Marandi, por acompañarnos hoy. Un verdadero placer, como siempre. Muchas gracias por invitarme, Nima. Siempre es un verdadero placer.